Los saluda Fabiola Guarneros en ausencia de José Buendía. Y hoy tenemos un tema verdaderamente interesante y que tiene que ver con nuestro contexto político, con nuestro entorno social y con un tema que cruza criminalidad, educación, rezago social. ¿Sí? Se cumplieron este 26 de septiembre 2 años de la desaparición de los normalistas de la normal rural de Ayotzinapa. 2 años en las que ha habido muchas teorías, muchas hipótesis. No se han encontrado los cuerpos o el lugar donde pudieran estar estos normalistas, tampoco se les ha dado por muertos, se maneja el término oficialmente de desaparecidos, pero los familiares aún reclaman respuestas. No solo los familiares, también la sociedad ha buscado preguntar qué pasó con los jóvenes, en dónde se encuentran, por qué 2 años y no hay nada certero, hay una verdad histórica que ha sido duramente cuestionada. De repente los hechos de la propia autoridad cuestionan esa verdad histórica, restos que se mandaron a Innsbruck para su análisis y en los segundos momentos o segundos análisis no dieron positivo a los restos de los jóvenes, solo 2 presuntamente han podido ser identificados. Pero ¿qué ha pasado? 2 años y la gente está conforme. Veamos esta información. A 2 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de los estudiantes y jóvenes marcharon al Zócalo en demanda de que el gobierno prosiga la búsqueda hasta dar con su paradero y castigo a los responsables de este crimen. El caso Iguala marca un antes y un después en la administración del presidente Peña Nieto, y ahora en un mitin en el Zócalo, el movimiento de víctimas afirmó que las autoridades han mentido sobre la investigación, por lo que también exigió sancionar al exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón. En este segundo aniversario, la continuidad de las movilizaciones de padres de las víctimas es uno de los rasgos más notables del caso de Ayotzinapa, junto con los cambios en el discurso oficial y el ofrecimiento de nuevas líneas de investigación que en la práctica soslayan la llamada verdad histórica de la versión oficial sobre el caso. El gobierno se comprometió a seguir en la búsqueda de los desaparecidos y ahora empleará tecnología de punta para rastrear desde aviones de alta tecnología áreas geográficas donde pudieran haber sido ocultados o enterrados sus restos. ¿En qué punto se encuentra el caso tras 2 años de investigación? ¿Cuáles las nuevas pistas? ¿Qué esperar del escrutinio internacional y el apoyo de la CNDH a las pesquisas? Posición. 1. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró el firme compromiso del gobierno para llegar hasta sus últimas consecuencias en la investigación que sigue su curso y que ha contado con la participación de organismos internacionales, sobre todo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Aseguró que el gobierno federal ampliará la investigación a través de la PGR hasta que queden realmente esclarecidos y que todos los responsables de los muy lamentables hechos ocurridos, que han significado la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, se llegue hasta las últimas consecuencias, se deslinden las debidas responsabilidades, se dé con los responsables, involucrados y participantes del crimen organizado, de instituciones o miembros de las autoridades municipales, policía municipal y todos aquellos señalados como presuntamente responsables. 2. Los padres de las víctimas expresaron que no tenemos miedo, daremos la vida por nuestros hijos y lo hemos gritado y lo seguiremos gritando, caminaremos junto con ustedes por las calles gritando, queremos a los 43 y a los miles que están desaparecidos. Maximino Hernández Cruz, padre de uno de los desaparecidos, pidió que se castigue también al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y al exedil de Iguala, José Luis Abarca. No vamos a descansar hasta que se castigue a los responsables. Nosotros no vamos a descansar hasta saber la verdad, hasta saber el paradero de nuestros hijos, manifestó. 3. El gobierno ha ocultado información clave del ejército sobre Ayotzinapa, dijo Carlos Beristain, miembro del grupo interdisciplinario de expertos internacionales. Vamos a retomar nuestro tema, 2 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 2 años también en el que entró en crisis la credibilidad del sistema político mexicano, del gobierno de la República en materia de comunicación, y las respuestas aún están sin saberlas. Para esto, para hablar de este tema, nos acompaña Mario Patrón, director del Centro de Pro Derechos Humanos, y Cristina Gaitán, diputada federal del PRD. Muy buenas tardes. Buenas noches, bienvenidos. Pues 2 años, diputada, 2 años donde la pregunta es vigente, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué pasó?
Desafortunadamente, esa es la pregunta recurrente, los que pudimos estar el día de ayer en la marcha, los que de manera regular estamos atentos a la demanda de la ciudadanía, es el tema recurrente. Tenemos más de 100 personas para las cuales se inició un proceso y desafortunadamente ningún culpable, responsable claro. Las dudas sobre el actuar de los funcionarios públicos, si hicieron bien su trabajo o no, autores intelectuales, materiales, pero también personajes de la administración pública que han puesto en riesgo la investigación y sobre todo la credibilidad, precisamente como lo comentabas, del Estado mexicano en esto. Seguimos pidiendo que se dé cabal cumplimiento a las recomendaciones del grupo de expertos, que se dé la atención a las víctimas que por ley les corresponde, pero son 2 años en donde esas continuas peticiones desde la sociedad civil, desde la Cámara de Diputados, desde las organizaciones, desde las víctimas, sigue sin tener respuesta. Pero además, Mario, 2 años en el que la investigación se enreda, en el que incluso se cruzan derechos humanos también de los 130 detenidos o consignados, y en el que de repente vemos que hay una solicitud de amparo a uno de los líderes de la banda criminal Guerreros Unidos porque el actuar del Ministerio Público no fue conforme a derecho. Hubo abuso, hubo tortura para arrancarle la declaración, y esto pone en riesgo incluso una investigación y los procesos con los que actúa la autoridad. Así es. Frente a la tragedia de Ayotzinapa, tendríamos que decir que pudo ser una oportunidad para el país. Ayotzinapa pudo ser un punto de no retorno, un punto de inflexión, pero para que eso sucediera necesitábamos justicia, verdad y sobre todo el paradero de los estudiantes. Ayotzinapa devela la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país en muchas regiones de nuestro territorio, en donde estamos hablando de contextos de macrocriminalidad. Las autoridades políticas trabajan al servicio del crimen organizado y es ese contexto de macrocriminalidad lo que permite una tragedia de 43 estudiantes desaparecidos, 6 personas ejecutadas en ese operativo. Esto que requería una respuesta con todos los compromisos y toda la profundidad de las capacidades del Estado. Lo que debió haber sido la investigación más cuidada en nuestro México contemporáneo, porque representa una de las violaciones más graves en los años recientes, pues ha sido hoy la investigación más cuestionada. No se han cuidado las formalidades esenciales del procedimiento, se han acudido a fórmulas o estrategias ilegales para recabar pruebas, al grado de construir una verdad histórica que se ha determinado que no se sostiene jurídica y científicamente, que no hay un asidero científico para poder aceptar lo que se presentó como verdad oficial. Después de 2 años tenemos que decir que el basurero municipal de Cocula no representa el paradero final de los estudiantes y que, como bien lo informó el sábado por la tarde la Procuraduría, una de las prioridades de la investigación hoy por hoy es dar con el paradero. Eso da muestra desde nuestra perspectiva de inicio de la ausencia de voluntad política, que se acudió a construir una teoría de caso que representó una mentira, pero por otra parte también que las capacidades institucionales instaladas del gobierno federal no son suficientes para 2 años dar con el paradero de los estudiantes. Claro. Ahora, diputada, finalmente sí tiene mucha razón Mario, donde dice, pues aquí estábamos en un punto en donde podíamos hacer justicia. Yo recuerdo mucho que en aquel entonces se sembraban, ellos querían ser la semilla para cambiar decía que esta tragedia represente 43 semillas de que este país puede cambiar, de que puede hacerse justicia, de que podemos volver a empezar. Sin embargo, para el gobierno federal fue el punto, yo insisto, de la crisis de credibilidad, ¿no? Una reacción tardía, una respuesta tardía, información o entrar a la investigación demasiado tarde, que le costó que los vacíos de información y de investigación pues se llenaran con muchos, como lo llaman ahora, mitos, ¿no? Sin embargo, diputada, ¿el PRD no está haciendo también uso político de esta tragedia?
Nosotros como PRD hemos dejado claro, y yo particularmente como integrante de la comisión, que para el PRD fue también una crisis, eso nadie lo puede negar, que nos obliga a observar quiénes son nuestros candidatos, bajo qué criterios llevamos a candidatos a los puestos de elección popular, una vigilancia y también la responsabilidad de no haber tomado las decisiones adecuadas. Después de un año que se formó la Comisión Especial Ayotzinapa, nosotros como PRD estamos trabajando permanentemente para ser congruentes con esta decisión que nosotros tenemos de que la verdad y la justicia tiene que llegar independientemente del partido político, del color o de los responsables de su liga o su nexo con algún partido político. Y en ese sentido nosotros hemos ido caminando precisamente para acercar a las víctimas, primero, esa confianza, que sabemos que es muy difícil en la política mexicana y en los servidores públicos particularmente, buscar la relación con las víctimas, buscar cuáles son las necesidades, estar al pendiente y particularmente como PRD hemos presentado varias acciones. Una, el juicio político contra Murillo Karam. El día de hoy presentamos el juicio político contra Tomás Herón, que obedece a, como ya lo dije desde un principio, hay autores materiales intelectuales, pero también hay funcionarios públicos con responsabilidades claras, hay videos de la actuación de Tomás Herón, esta construcción de la gran verdad histórica, que sobre todo, desafortunadamente, el gobierno lo que hizo fue militar a favor de defender esa verdad histórica. Y quedó demostrado cuando el grupo de expertos vino, hizo trabajo, y entonces el no estar de acuerdo con la verdad histórica representa un grave peligro para el gobierno federal y empieza una campaña de desprestigio a expertos internacionales con una gran conocimiento y sobre todo trabajo en las materias para las que apoyaban la investigación. Algo importante es que el gobierno federal tendrá que tomar las medidas, porque no puede ser que, como botón de muestra, el caso de Tomás Herón, que es uno de los funcionarios más cuestionados por haber estado en horas previas de que se realizara una diligencia, no solamente no se le removió de su cargo para tener la tranquilidad y la certeza de los familiares de que la investigación se iba a estar llevando adecuadamente, sino que sale de la Procuraduría y es premiado con un nuevo cargo en el gobierno federal. Esos son señales y son acciones que nosotros no podemos dejar pasar, y que es el reclamo no solamente del PRD, nosotros lo llevamos y lo hacemos voz en la Cámara de Diputados, es el reclamo de las víctimas de los padres, pero de todas y todos los mexicanos que vemos que este asunto no avanza y que el gobierno no da muestras claras para resolverlo. Verdad histórica. Este es un punto muy importante, porque justo es lo que en un principio las autoridades quisieron dar como una explicación para que todo el mundo quedara tranquilo. Sin embargo, los hechos han estado tirando esta verdad histórica. Pero en esta verdad histórica, Mario, patrón, también hemos sabido que la PGR no ha podido terminar la investigación o no ha podido integrar todos los expedientes porque los padres de familia tampoco han querido dar sus fichas de identificación, porque piensan que pueden incluso volverse víctimas ellos o volverse ser criminalizados, ¿no? Sí, en el primer informe preliminar que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia la PGR, una de las observaciones es que no habían fichas de identificación en el expediente. Pero esa es una observación que hace la CNDH a la PGR, porque es una de las primeras labores que tiene que hacer una autoridad investigadora cuando estamos hablando de personas desaparecidas. Cuando se hace esta recomendación por parte de la CNDH, estábamos hablando de que había pasado más de un año de los hechos. La respuesta de los padres fue que se trataba de una burla prácticamente, y que eso demostraba que su caso no había sido atendido atingentemente. Para ese momento los padres ya habían brindado información a la Procuraduría del Estado de Guerrero y a la Policía Federal, a la Comisión Nacional de Seguridad. Entonces la posición de los padres fue: no nos revictimicen y no nos sometan a otro interrogatorio para cubrir datos básicos para la búsqueda de nuestros hijos. Y en vía de consecuencia lo que se solicitó es que la PGR
PGR dialogara con la Fiscalía del Estado de Guerrero y con la Comisión Nacional de Seguridad, que es además una institución federal, para efectos de integrar las fichas. Ya se integraron las fichas y digamos que esa parte se saldó. Hubo una intencionalidad, sobre todo al inicio, en donde se construye esta teoría oficial del caso, para criminalizar a los estudiantes. Parte de los móviles iniciales que se pretendieron construir indicaban que ellos habrían ido primero a boicotear un evento público de la esposa del presidente municipal, y segundo, que ellos podrían haber sido infiltrados por el crimen organizado. Ninguna de estas dos hipótesis se ha podido comprobar, y no solo no se han comprobado, sino que se han descartado. Primero, porque los estudiantes llegan tiempo después de que ya hubiese acabado el evento público de la esposa del presidente municipal, y segundo, porque se determinó que ninguno de los estudiantes está vinculado con los rojos o con algún grupo criminal, pero además no iban armados. Se determinó que todos los disparos venían de afuera hacia adentro de los camiones. Entonces, está siendo una hipótesis que no ha tenido asidero, y más aún, la supervisión internacional a cargo del grupo interdisciplinario de expertos, una de sus recomendaciones es que se pusiera al centro a las víctimas y que no se les estigmatizara ni criminalizara. Y estamos hablando de 2 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y las respuestas siguen sin llegar. Hay la sospecha o el miedo, el temor de los familiares que no se llegue al fondo del asunto, que se intente revictimizar a los estudiantes, que se intente mezclar a las familias. Y bueno, Mario, tú como estando cerca de estas familias, representándolos, ¿cuál es el mejor consejo para darlos? Ellos buscan pues respuestas, marcharon. Nosotros estamos en la esquina de la información y veíamos que hace un año las marchas era interminable, seguían dando las 6:30, 7 de la noche y seguía pasando la gente. En esta ocasión sí hubo un contingente numeroso, claro que sí, por supuesto, pero ya no como antes, es decir, también hay un desgaste de la sociedad sobre el tema. Y esto abona en contra, ¿no crees? Sí, me parece que eso también responde a una estrategia del propio gobierno federal. O sea, ha habido una campaña por desinformar y, permíteme la expresión, también por enlodar el ambiente alrededor de Ayotzinapa. Todo esto que se generó en torno a la supuesta verdad histórica, que terminó siendo una mentira histórica, y lo de un peritaje y otro peritaje, ha generado mucha confusión social, y me parece que eso ha generado una percepción de hartazgo en algunos sectores sociales relacionados con Ayotzinapa. Ahora, aún así Ayotzinapa no rompe la narrativa, sobre todo en términos de comunidad internacional, sobre México. O sea, estábamos en un momento de país en donde había una narrativa sobre una democracia robusta como México, o una economía emergente, y Ayotzinapa lo que devela es que tenemos un mosaico de Méxicos en donde hay una grave crisis en materia de violencia, impunidad, justicia, corrupción, etcétera. Los padres de Ayotzinapa siguen unidos y a 2 años siguen caminando, solicitando la solidaridad social, la solidaridad internacional, demandando que las líneas actuales de investigación sigan caminando, demandando un plan estratégico de búsqueda para sus hijos. Entonces, me parece que ellos tienen claro que no descansarán hasta dar con el paradero de sus hijos. Sin embargo, también somos un reflejo de lo que somos como sociedad. O sea, si probablemente fuese en algún otro país donde se embonaron las fichas como se embonaron en México, Ayotzinapa, más la Casa Blanca, más la devaluación del dólar, más otros actos de corrupción que han sido denunciados, me parece que probablemente en otro contexto social hubiese generado otros procesos de exigibilidad y de denuncia frente a sus gobiernos, que en nuestro país no ha sucedido. Ahorita voy a regresar contigo en este punto, pero me gustaría retomar, diputada Gaitán, algo que mencionaste en el bloque pasado, que es juicio político, ¿no? Ya están ustedes solicitando juicio político contra Murillo Karam por la verdad histórica, contra Tomás Herón, que no hizo una investigación que ustedes consideran no fue la adecuada.
dentro del PRD, ¿qué sanción están pidiendo para los suyos? Y me refiero a Aguirre, y me refiero que más allá de que Abarca esté en un proceso penal, pues finalmente hay un castigo o una sanción política pendiente dentro del propio partido. Lo más importante, me parece, y que no desviemos la atención, y me voy a ir quizá a señalar un incidente reciente. Es importante las sanciones que como partidos tengamos que hacer, pero no son suficientes. No puede decir un PRI vamos a suspenderle los derechos a Duarte, pero que siga gobernando y que no se inicie procedimiento contra él. Lo mismo tiene que pasar en el PRD y lo mismo pasó. Nosotros iniciamos un procedimiento, pero sobre todo fuimos claros en decir, los funcionarios públicos que provengan del PRD se tienen que poner a disposición de las autoridades para cualquier investigación que tenga que ver con ellos. Hemos sido muy tajantes en decir, no vamos a respaldar solamente porque militen en un partido alguien que haya actuado de manera incorrecta. Entonces, eso es muy importante. Nosotros como PRD hemos dicho, ahí están nuestro exgobernador, ahí están los presidentes municipales, pero también exigimos que no se politicen, como tú lo decías, porque hubo una, no diría yo persecución, sino una atención concentrada particularmente en que eran hechos acontecidos bajo la sombrilla del PRD. Exacto. Y terminó por darse cuenta que no solamente era un tema de un municipio, sino eran varios municipios, que no solamente era un gobernador, sino que había sido la policía estatal, la participación hasta ahora todavía cuestionada del ejército, el gobierno federal. Entonces nosotros decimos, todos los funcionarios públicos, independientemente del partido político que sean, por el que hayan llegado, tienen que rendir cuentas ante la justicia por estos acontecimientos, por omisión, por actuación, pero sobre todo lo que necesitamos es que el Estado mexicano haga justicia con las leyes y con todos los procedimientos que nos hemos dado como país, como Estado. Sí, porque finalmente, claro, o sea, no se trata de echar las culpas justo al aire y a ver a quién le cae. Pero evidentemente hubo una omisión del gobierno de Aguirre, porque lo acaba de decir Mario. La familia entregó la información, las primeras fichas, todo a las autoridades locales y luego a la Procuraduría Estatal. No se entregaron, hubo un mal expediente y todo eso era responsabilidad de un gobierno perredista. Después, como lo comentábamos en el corte, viene la omisión del gobierno federal, que esperó mucho tiempo, que reaccionó tarde, y esto se vino haciendo una bola de nieve, ¿no? Pero aún en estos hechos no hay respuestas, ¿no? Entonces no sirve de nada echarse la culpa si no hay respuestas. Y Mario, nos vamos a ir a corte, pero antes me gustaría dejar la parte de qué pasa hoy con las familias. ¿Siguen unidas? ¿Siguen buscando la respuesta? ¿Recuerdas que en este periodo del año pasado al día de hoy ha habido un periodo en que el Papa no lo recibió porque estaban divididos, de que un padre acusó a su abogado de quererles cobrar dinero, de que había padres que querían que se investigara la normal? Es decir, todo alrededor de Ayotzinapa tiene demasiado ruido, ¿no? Mario Patrón, ¿cómo están las familias ahora después de varios intentos o mucho ruido en su entorno? Sí. No, ha habido una intención por cansarlos, ha habido una intención por dividirlos, y la respuesta es contundente, y ayer fue una muestra clara. Ellos siguen unidos y dispuestos a llegar hasta donde tengan que llegar por encontrar a sus hijos. Ha habido una campaña de descalificación de ellos mismos. O sea, primero se pretendió criminalizar a sus hijos, vinculándolos con el crimen organizado. Luego se filtraron 2 llamadas de uno de los padres con 2 de sus abogados, que generó ya las denuncias penales correspondientes, en donde se pretendía, sacando de contexto estas llamadas, vincular a los padres de familia con otro grupo de la delincuencia organizada. O sea, una locura en su contexto. Y finalmente esto generó denuncias penales en contra de las autoridades del gobierno federal, que tienen las facultades para hacer intervención de llamadas telefónicas, claro, porque es una actividad de espionaje finalmente.
parte de la paradoja de las víctimas de la desaparición forzada es que son autoridades del Estado quienes desaparecen a las personas, pero finalmente sus familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos necesitan del propio Estado para buscarlos y encontrarlos. Entonces, eso requeriría instituciones fuertes, dispuestas a hacer justicia, dispuestas a hacer la verdad, independientemente de lo que eso signifique. Y lo que sucedió en Ayotzinapa es que hubo una intencionalidad por encapsularlo en un problema municipal, de corrupción municipal. Y lo que nos reveló el grupo interdisciplinario de expertos independientes a partir de la supervisión internacional es que estamos en un contexto de macrocriminalidad, que se trató de un operativo coordinado que duró más de 3 horas y que incluso tuvo hasta cinturones de seguridad, que después de Iguala era el crucero Santa Teresa, después era Mezcala, y que daba cuenta del nivel de contubernios entre el crimen organizado y con el poder político, y no solo municipal, sino también estatal e incluso federal. Hoy en día se ha determinado que la Policía Federal estuvo por lo menos en 3 episodios de los hechos, que el Ejército Mexicano estuvo también en 3 episodios de los hechos. Se ha determinado que la Policía Preventiva Estatal mintió, había declarado que estuvieron acuartelados. Por el trabajo de telefonía celular se ha podido determinar que formaron también parte del operativo que se materializó con la desaparición de los estudiantes. Entonces me parece que lo que está por detrás es justo estos códigos de silencio, de contubernios y de encubrimientos en donde no se quieren asumir y pagar los costos políticos. Ayotzinapa fue una oportunidad para nuestro sistema de justicia y hoy develó que nuestro sistema de justicia está podrido. No es gratuito el 98% de impunidad que registran las propias cifras oficiales del INEGI, pero también fue una oportunidad para nuestro sistema político. Exacto. Y la realidad es que también los partidos políticos no estuvieron a la altura de Ayotzinapa, ni el PRD, ni el PRI, ni el PAN, ¿verdad? Porque estamos hablando de un gobierno perredista municipal, de un gobierno perredista de extracción priista estatal, como es Ángel Aguirre. Su gran plataforma de impunidad terminó siendo su pertenencia al PRI y los flujos de negociación que pudo hacer finalmente para actualmente no estar procesado. Y después todo ese costo se traslada al gobierno federal, que tuvo una oportunidad política a través de sus instituciones, que tenía que asegurar justicia y verdad. No lo asegura, construye una autoría oficial del caso que fue una mentira, y por lo tanto también se trasladan los costos. Desde nuestra perspectiva, no hay ningún partido político que se salve de este esquema de corrupción. O sea, en Ayotzinapa tendríamos que hablar del PRD, pero también del gobierno federal a cargo del PRI, pero también tendríamos que hablar de gobiernos como el de César Duarte, el de Chihuahua o el de Padres, refiriéndose al PAN. A la actuación de los gobernadores. Finalmente, lo que devela esta crisis en materia de derechos humanos es nuestra debilidad en la calidad de democracia, y en esa debilidad los partidos políticos tienen una responsabilidad clara. Pues Cristina Gaitán, mira que te la puso derechita, sí, ¿eh? ¿Cómo te sientes? ¿No? Pues mira, yo me ¿Te sientes a la altura o...? Parece que he demostrado a lo largo de este año el compromiso, no solamente personal de militar y de acompañar, sino desde las instituciones. ¿Qué es lo importante desde las instituciones? Uno no puede decir todos los ministerios públicos son malos, todos los presidentes municipales, todos los de un partido. Son los actos lo que habla por nosotros, la manera en que reaccionamos de manera congruente. Tenemos un caso y un México de muchos contrastes. Tenemos un México de contrastes donde hay desaparecidos, pero también hay cada vez más cadáveres que aparecen en fosas en todo el país. Cuando también tenemos víctimas, pero también tenemos funcionarios públicos que revictimizan a las víctimas, y se trata de cómo construimos, y tenemos esa oportunidad, el gobierno federal, pero las instituciones del Estado, la Cámara de Diputados, los diferentes órganos de gobierno, de hacer justicia y de que esto no se repita, de que estas cadenas de complicidad, de que estas cadenas de protección y de grandes acuerdos, donde los detectemos, vayamos por ellos, porque no es solamente Ayotzinapa,
no es solamente los 43, son los chicos de Avispones, pero son también todas las familias que de manera colateral vieron afectado su vida diaria y que estamos buscando a 43 desaparecidos, pero también es una crisis nacional en materia de violación a derechos humanos y parece que el Estado mexicano, desde los diferentes frentes, no hemos podido ubicar qué es lo que está pasando. Pues se nos acaba el tiempo, ustedes saben, esto es rápido. Y efectivamente, ¿no? Esto empezó con las desapariciones no solo en Ayotzinapa, sino desde San Fernando, y fue revelando muchas cosas. Pero coincido, me quedo con la opinión de los dos. Yo creo que hay una crisis de debilidad y una prueba no superada de los partidos políticos. Muchísimas gracias, Mario Patrón, muchísimas gracias, Cristina Gaitán, y sobre todo del gobierno federal. Y del gobierno federal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.